Sí tienen imagen ahí, ¿verdad? Sí estoy compartiendo imagen. Sí, sí se está en la imagen. Sí, gracias. Okay, gracias. Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vean en la parte del árbol de Génesis, ¿verdad? Dice es una limitación. Significa, fíjese el significado de esa limitación. La fidelidad que estos seres humanos debían responder ante Yahvé, esa fidelidad por todo lo que él les había dado. En ningún momento era para gloria de Yahvé, sino más bien para mantener esa amistad, esa relación que hay. Por ejemplo, Jesús lo va a contar de otra forma. Por ejemplo, hay una parábola o hay varias parábolas, pero una que ahorita comparto con ustedes es, por ejemplo, cuando se va aquel señor lejos y deja su casa encargada, digamos que al administrador, ¿verdad? Y entonces hay ahí como un elogio al administrador bueno, ¿verdad? El que va a estar esperando, cuidando, y todo, porque quiere tener una buena relación con su jefe, ¿verdad? Con su amo. Pero va a poner Jesús el mal administrador, va a ser aquel que cuando no está su jefe, pues va a ser, ahí sí que como dice aquel, ¿verdad? Que cuando no está el gato, pues los ratones hacen fiesta. Pues entonces, como no está, pues come de todo, bebe de todo, bueno. Entonces, la limitación no es una imposición. O sea, el árbol no es una imposición, ni es como otras personas desde otra perspectiva analizan este tema como un Dios como malintencionado. Es decir, es como que te pongan un pastel y te digan no te lo comas, pues ahí. Y tú estás ahí deseando el pastel y vas probando, hasta hay como pruebas ahí, ¿verdad? Y vas probando primero con el dedo y cómo vas quitando. O sea, no se trata de eso. No se trata de probar hasta dónde, sino que se trata de una limitación, y respetar esa limitación es corresponder al amor que Dios le da, sobre todo en el Génesis, al ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso dice en esta última parte, no es un tema de juridicismo, o sea, de leyes, de normas, de auditoría, ¿verdad? Sino es una respuesta personal, ni siquiera un mandato, pues Dios lo que dice es que todo lo puedes usar, administrar para tu bien, pero bueno, esto respétalo, porque no, ¿verdad? Aunque ahí podemos ver con el tema de Gilgamesh que puede haber un tema mitológico, ¿verdad? Pues ya eso ya lo vemos. Vean que se va desarrollando el tema del pecado porque esa misma acción que tiene esa primera pareja, que no es primera pareja, ¿verdad? Representa la humanidad, porque Eva es el genérico de madre y Adán es el genérico de tierra, o sea que Adamá es tierra y Adán pues está hecho de tierra. Y Eva, pues, es madre, ¿verdad? Entonces, no es el nombre de una persona ni de dos personas. Entonces, pero lo que estábamos diciendo anteriormente, que aunque no hay una definición de pecado, hay una narración que nos va demostrando esa narración las consecuencias. Pero fíjense que aquí hay que notar algo importante. Si comes de ese fruto, morirás. Entonces, no es una muerte física, pero sí es la muerte de una relación de amor, de amistad, de intimidad. Sí hay una ruptura que solamente, y aquí vuelve a entrar otra vez el tema soteriológico, que va a ser pues sanada, salvada por Dios, por iniciativa de Dios. Y ahí vemos, ¿verdad? Todo el proceso que le pone, pues, vestiduras y
Y bueno, y hay todo un proceso, pareciera que hay castigo, pero no. Las consecuencias es realmente que todo lo que podemos vivir cotidianamente, y ya lo hemos dicho otras veces hoy mismo, se va a sentir como castigo, porque realmente en nosotros hay culpa. Entonces el trabajo no se disfruta porque hay culpa, ¿verdad? Qué cansado, y así cada cosa, cada circunstancia de la vida. Entonces, esta misma estructura que vemos en la primera humanidad, en la humanidad primitiva, en la humanidad prehistórica, por decir así, pues la vamos a ver en Israel. O sea, por eso dice, el pecado de Israel es que eso que fue descrito en Génesis 3, pues eso mismo va a seguir Israel sin respetar sus límites, ¿verdad? Entonces, no se va presentando un pecado concreto, no, pero se va desarrollando cómo se va dando la historia de ese pueblo que ha sido elegido por amor, que no solo ha sido elegido, sino ha sido construido, porque ustedes se dieron cuenta, pues eran esclavos, no eran ni siquiera, no tenían una identidad, Dios les dio la identidad. Y Dios les dio la tierra y Dios les fue dando la historia. Entonces, por eso se llama historia de la salvación, porque Dios les está dando esa historia, ¿verdad? Entonces, la escritura va presentando narraciones y en esas narraciones hay cosas que se alaban, que se exhortan, otras que se denuncian, ¿verdad? Y en todas esas narraciones nosotros vamos descubriendo el rostro salvador de Dios y la respuesta muchas veces ingrata del ser humano en general, aunque va saliendo uno que otro en cada generación que va respondiendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces este tema va a ser, los profetas van a decir a Israel que erraron de blanco, ¿verdad? En el blanco. No tanto porque sabían hacia dónde tenían que dirigirse, pero de alguna manera, pues se fueron por otro lado. Y eso hace que las cosas se compliquen y que se desarrolle situaciones que van obstruyendo no la salvación, porque esa se sigue dando, pero sí como la va dilatando, la va haciendo como no difícil, porque no es que sea difícil para Dios, la va haciendo como retardada, como, sí, esa sería la palabra, ¿verdad? Porque es un pecado personal contra esa alianza. Hay un acto de rebelión y en el fondo, pues de repente también hay pues como alguna cólera, a veces nosotros vamos a descubrir que más que creer en Dios, bueno, de alguna manera hay creencia porque hay un resentimiento, ¿verdad? Y para resentir de alguien es porque se cree que existe, pero no se cree que existe como amor, como salvador, sino como alguien que oprime, que castiga. Y entonces ahí van a entender ustedes la consecuencia lógica, ¿verdad? Para tener algo así, mejor no tener nada. Creo que es casi que aquel dicho, ¿verdad? Más vale solo que mal acompañado. Pues si la cosa me va a ir mal, pues por lo menos me quito ese mono de la nuca que está ahí como auditando cada uno de mis actos. En el fondo, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Al presentar, al olvidarse, la revelación que se va dando en la escritura es de un Dios que salva y viendo, pues, dándole más importancia al vehículo literario que se va a utilizar, pues entonces hemos distorsionado el mensaje. Y por más que la escritura, permítame, quiero ver esta parte de aquí. Si me hacen favor de leerme ese parrafito, alguien que me haga favor. El parrafito de promesa y salvación, promesa de salvación y cumplimiento. Alguien que me haga favor. Yo se lo leo. Dice, por más que la escritura describa con términos tan fuertes el pecado, da más importancia al hecho
de que Yahvé es Salvador. No es el pecado del hombre el que se revela, sino el Señor, el señorío de Yahvé, quien tiene la última palabra. Ah, muchas gracias. ¿Quién me lo puede como parafrasear? ¿Alguien que pueda? ¿No? Pues yo entiendo Dar un que diferente está, enfoque en lo mismo. ¿Qué manda? ¿Quién iba a hablar? Eugenia. sí, licenciada. A ver, Eugenia. Yo lo que entiendo es que por más que digan que hubo pecado o que existe un pecado o algo, es Yahvé el único que tiene la última palabra. O sea, que Él es el que decide las cosas. Pero no se fijan que en la formación se le da más importancia al pecado. O sea, porque de alguna manera a veces tal vez tiene expresiones muy fuertes. Entonces como que se le pone más énfasis al pecado, ¿verdad? Como que se le da más importancia al hecho realmente que Dios es lo que se revela, no es el pecado. Es que miren, el pecado como que es obvio, como que no tendríamos por qué asustarnos. Lo que pasa es que cada quien peca de distinta manera, pero todos pecamos, todos. O sea que cada quien lo hace de forma diversa, pero eso no tendría que ser motivo de escándalo ni de susto, porque como que es obvio. De hecho, el Papa Francisco dice que la iglesia es un hospital y que todos los que estamos ahí estamos enfermos por el pecado. Yo creo que eso es obvio. Pero no es eso lo que se revela. Lo que se revela es que Yahvé es Salvador, ¿verdad? Y que en Él debemos de tener nuestra confianza máxima. Sí, porque Él tiene la última palabra. Entonces, fíjense que eso es muy esperanzador, tener eso como claro, que nuestra fe no es que qué barbaridad, qué pecador, pero ¿por qué somos así? Dios nos creó así, y hay todo un darle vuelta sin salir de ese como círculo vicioso de que pecamos, que por qué lo hacemos, que así nos criaron, que así somos, que por qué. Pero ese no es el tema de revelación. Eso es obvio. Somos tierra, somos limitados, somos, dice el Salmo, un poquito más que las hierbas del campo que hoy son o no soy. O sea, somos contingentes, somos limitados. Desde todos los, por mucho que seamos Einstein, que no somos, pero un Einstein no lo sabía todo, pues supo de física, pudo dar respuestas muy importantes, pero bueno, eso fue todo. Ya se murió, ya se acabó y ya estuvo. Entonces habrá otra persona que vendrá y añadirá a la enseñanza que él dio, a lo que él descubrió, pues algo más y qué bien, qué importante, pero también se muere y se va, ¿verdad? Y ya estuvo. Entonces, que su cerebro perfecto, bueno, ese cerebro perfecto, pero también se acabó. Entonces, todo eso es contingencia, limitación. Muy bueno, supo de cosas muy buenas que ayudaron, perfecto. Muchas gracias, pero ya se acabó, ¿verdad? No es para dar adoración, culto, todo, pues reconocimiento de qué, de que Dios pues hace obras grandes en el ser humano. Entonces, Él tiene la última palabra. Y ahí es donde nosotros a veces nos perdemos, ¿verdad? Porque nos quedamos, usurpamos a Dios. ¿Sí, Rosana? Licenciada, a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo la frase de que Dios se solidariza con nuestro pecado. Esa frase, dando la vida para que quedáramos limpios, pero esa palabra solo se solidariza.
así como explicaba hoy en la lectura de hoy, que me la busqué, bueno, la escuché hoy y la busqué, y hay una parte que dice, es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O sea, él decide solidarizarse, él decide perdonar, él decide, el que no se perdona es uno, lo que hemos estado platicando, el que no, el que lo sigue recordando, el que sigue achacándose todo, en ocasiones tenemos como que también esa luz de Dios que nos da el mensaje y regresamos otra vez. Vuelta al pecado, vuelta a la culpa. Entonces es preciosa la frase de solidarizarse con nuestro pecado. Y Él es el que decide, Él tiene la libertad para hacer lo que quiera y Él decide Pero, perdonar. pero lo importante de que sí, él tiene la decisión de hacer lo que quiera, pero lo que quiere es amarnos, lo que quiere es salvarnos, eso es lo que quiere. Cuando la gente dice la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, pero es que la voluntad de Dios es que todos nos amemos. La gente se equivoca cuando dice, por ejemplo, yo vi que cuando fue el tema del volcán de fuego, la gente decía llorando, es que esa era la voluntad de Dios las personas no saben la historia que hay atrás de esas tierras, no saben cómo es que esa gente vivía ahí y cómo esas tierras las dio el gobierno justamente porque eran tierras que iban a tener un problema en algún momento y lo tuvo. La gente inocente, ingenua, hizo sus casas ahí y no sabía que cuando hicieron sus casas, lo que estaban haciendo eran sus propios mausoleos, sus propias tumbas. Y eso se sabía, y eso se sabía. Entonces, y eso fue gente que vino después de cuando fue el Tratado de Paz, que vino gente de México y que se les fueron dando tierras por distintos lugares. Lo que pasa es que el problema de lo que también trata la revelación es de que haya memoria histórica. El Shema es eso. Acuérdate, Israel, acuérdate. No se te olvide quién te sacó de Egipto. No se te olvide quién te liberó. No se te olvide quién ha hecho las cosas por ti. Que no se te olvide. Ese es el Shema. Entonces ese es el tema. A nosotros todo se nos olvida. Y eso que no tenemos Alzheimer, pero todo se nos olvida. Y entonces, y lo que no se nos olvida, a veces nos conviene olvidarlo. Entonces, a veces es muy triste eso porque se culpa a Dios de cosas, de tragedias que pasan cuando hay una historia atrás de conveniencias, de codicia, de avaricia y de injusticia. Entonces, la voluntad de Dios es salvarnos. Así se revela en la Escritura, como Salvador. Se revela como un ser que ama, que crea por amor, que salva por amor y que realmente al ser humano pues le cuesta mucho pues creerle, pues así tendríamos que decirlo, le cuesta mucho creerle. Y ante esa dificultad, ¿qué hace? Pues en lugar de ofenderse, se encarna para que tal vez siendo humano, lo dice la parábola. Una parábola que cuenta Jesús dice, mandaré a mi hijo, tal vez a él sí le creen o le hacen caso, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Entonces vemos esa dificultad que entonces la fe no es fácil, porque creer no se trata de creer cualquier cosa, sino que creer en lo que Él ha revelado, tal como es. Y por eso aquí tenemos esta pedagogía de Dios, ¿verdad? Que la revelación se desenvuelve a través de todos los hechos de la historia y se va desarrollando a través de promesas y cumplimiento. O sea que la esperanza va surgiendo cuando la gente se da cuenta de que las cosas que se prometieron se cumplieron. Y así es como Abraham muere tranquilo. ¿Por qué muere tranquilo Abraham? Porque en la vejez Dios le prometió un hijo y lo tuvo. Entonces vio el cumplimiento de una promesa.
Y no porque él no pudiera tener hijos, eso ya lo dijimos, sino que le prometió el hijo de la mujer amada de Sara, ¿verdad? Entonces en su vejez. Entonces, la promesa se dio y se dio el cumplimiento. Eso genera esperanza. Y esa esperanza es la que se transmite, obviamente, con el testimonio del cumplimiento de la promesa. Entonces pasa a la otra generación, Isaac. Y Isaac ve también el cumplimiento de la promesa hecha al padre. Y cuando Moisés, pues, es llamado, es elegido para trabajar, para colaborar con el proyecto de salvación, pues Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué significa eso? Pues a los personajes a los cuales Dios ha salvado y les ha hecho promesas de salvación. Y ellos le creyeron, y ahora Moisés, que se crió en una cultura egipcia, que estaba en el desierto porque había matado a un egipcio, pues ahora le cree también, igual que creyó Abraham, y le cree como un liberador. Va a ser instrumento de liberación, pero va a ser instrumento de liberación, ¿verdad? Tiene limitaciones de hablar, tiene limitaciones de edad, tiene muchas limitaciones, pero Dios le dice, no te preocupes, todas tus limitaciones yo las voy a suplir. Y ahí voy a poner a tu hermano y él te va a ayudar, y bueno, y él Entonces, todo lo que Dios revela son proyectos de salvación. Eso es todo. Esa es su voluntad, que todos nos salvemos. Todos estamos invitados a esa salvación. Todos. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando esa pedagogía, promesa y cumplimiento. Y cuando se cumple, surge la esperanza. Y entonces se da el testimonio de esa promesa que se cumplió y surge la esperanza de que se vuelva a cumplir en otra circunstancia igual. Eso es la fe. Y eso es lo que se va revelando ahí. No es otra cosa. No es creer cosas extrañas, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ir viendo en este tema, ¿verdad? ¿O ya cambiamos de tema o no? ¿Estamos en qué tema? Los acontecimientos salvíficos. No, pero es que acontecimientos salvíficos. Es el tema 3. Todavía estamos en el tema 3, ¿verdad? Sí. Sí, no ha pasado del 3. Sí. Sí, eso es. Entonces aquí vemos que en toda la liberación obrada por Yahvé hay que distinguir 3 cosas para tener claro en qué consiste los acontecimientos salvíficos, ¿verdad? Entonces, básicamente la causa primera. ¿Cuál es la causa? Pues la causa siempre es la iniciativa de él, es por su amor que lo hace, ¿verdad? No es otra cosa, es la causa de su amor. Y ahí empieza la iniciativa de liberación. Ahora, luego de esa causa primera de la liberación, está el tema de su fidelidad a la alianza. El tema de la alianza es un tema central en toda la escritura, porque tenemos que entender que cuando se hace esa alianza por iniciativa de Dios, Él está queriendo él está queriendo una respuesta igual de generosa, por decir así, a la que Él está dando, porque se está donando. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una mutua relación. Entonces, cuando a través de todos esos procesos que se van dando en la historia y esos acontecimientos, ante tanta desobediencia y tanta necedad, pues como respuesta a esa iniciativa de Dios siempre, de su amor, pues vemos la otra causa, que es
el que Dios sea fiel a lo que Él se ha comprometido. O sea, ¿qué significa? Que si el hombre, el ser humano, no responde a la alianza como se comprometió, eso no implica que Dios renuncie a su compromiso. A eso se le llama fidelidad a la alianza. Dios ha hecho una promesa y Dios permanece fiel a esa promesa. Dios no claudica, por decir así, ni cambia de pueblo, ni se arrepiente, aunque ya vimos que utiliza muchas veces esa palabra, ¿verdad? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No tienen dudas? No, licenciada, gracias. Todo está tan claro, qué bueno. Sí. Bueno, entonces veamos que en todo este tema de Israel, en todas estas respuestas que va dando de esta infidelidad a la alianza, se quejan constantemente más adelante los profetas, ¿verdad? Al denunciar el pecado de Israel, constantemente. Parece a veces que se habla de un pecado social, no un pecado personal, ¿verdad? Sino que ya todo el pueblo está corrupto, pues ya no solo se trata de una persona, pero todos van a tener la preocupación de que se ha faltado, en este caso, ya no al decálogo, sino que ya la alianza, acuérdense lo que hemos dicho, ¿verdad? Que sistemáticamente se va desarrollando y entonces ya se ha vuelto, ¿se recuerdan? Cuando vimos el Levítico, pues vimos que aquel decálogo, aquel código, en un momento, ya cuando entran a la tierra prometida, se vuelven leyes y leyes y leyes. Leyes de culto, leyes de comportamiento, todo tipo de leyes. Es prácticamente una legislación, ¿verdad? Pero tiene un sentido, porque decíamos que el pueblo de Israel es un pueblo que nace de la alianza, de la palabra hecha alianza, ¿verdad? Entonces, ese pueblo, al ser un pueblo de Dios, pues es un pueblo santo. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios y Dios es santo. 3 veces santo, santo, santo. Entonces es el santísimo, ¿verdad? Entonces, este pueblo tiene que ser, como quien dice, tiene que ser digno de ese nombre de que pertenece a ese ser santo. Entonces tiene que ser un pueblo santo. Pero lo que vamos a ver es que constantemente van a faltar de todas las formas posibles a esa alianza. Entonces el pueblo de la alianza siempre va a estar, como decir, denunciado por los profetas a causa de su rebeldía, del cumplimiento. Entonces aquí es lo que dicen los motivos de la liberación. La religión de Israel es expresión de la alianza. Sin ella, sin esa alianza, su religión no tiene sentido alguno. Ojo con eso, por favor, porque si ustedes se dan cuenta, el cristianismo es nueva alianza. O sea, Nuevo Testamento significa eso, nueva alianza. Y digamos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que restablece es esa alianza. No porque Dios necesitara como un ser sediento de venganza o de justificación, que se le, como las divinidades de las otras naciones, que se satisfajera, ¿cómo se dice? Que se satisfaciera su necesidad o sus ofensas. No se trata de eso. Se trata de restablecer una amistad desde el pacto hecho
con el hombre. Entonces, eso ya lo hemos visto el día de hoy. Es un acto personal, o sea, es un acto humano. Por lo tanto, lo tenía que restablecer un ser humano. Entonces, como era un acto personal, la liberación tiene que ser personal. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que comprender que la religión judía es una religión, es la expresión de la alianza. O sea, de ir cumpliendo esa relación que Dios ofrece. Y fíjense que pasado al Nuevo Testamento, pues es la nueva alianza. Entonces Jesús lo que viene es a restablecer esa ruptura de amistad entre Dios y el ser humano. Entonces va a ser como el puente. Pero fíjense qué interesante, tanto en el Antiguo Testamento, y así tendría que ser en el Nuevo Testamento también, las oraciones y los sacrificios, sobre todo el sacrificio de la alianza, van a ser en relación a eso, a restablecer la alianza. O sea que cuando se ora, si ustedes ven los salmos, es primero el ser humano establece, pues explica a Dios su causa, su sufrimiento, su dolor. Luego, de que expone su causa, expone su esperanza, su confianza. Pero esa confianza es justamente en esto, en la alianza que él ha hecho, por lo que les dije anteriormente, porque se ha visto, así como se ha visto el pecado a lo largo de la historia, lo que también se ha corroborado es la fidelidad que Dios ha tenido con ese pacto de amor que ha hecho con el hombre, que a eso se llama alianza. Y esa alianza se hizo por primerísima vez en el Sinaí, ¿verdad? Y esa alianza que se hizo en el Sinaí, de alguna manera se fue desarrollando a través del tiempo con liberaciones de diversas formas de esclavitud, porque se sacó primero de una esclavitud física, histórica, a causa del pecado del faraón, pues se sacó, ¿verdad? Pero después se fue viendo, desde el principio van viendo ustedes el restablecimiento, aun cuando no hay alianza, vamos viendo la rebelión de la primera pareja, por llamarla así. Vemos pues su falta de corresponder al amor, pues vemos que se rompe esa amistad. Luego vemos con Caín, que mata a su hermano, rota la amistad con Dios, se rompe la relación también con el ser humano, y así se va desarrollando sistemáticamente el mal. Así como se va desarrollando la teología sistemáticamente, también el mal, conforme se va creciendo la civilización, también como se va desarrollando, también el mal va cundiendo ahí en esa liberación, en esa civilización. Entonces, la liberación de la esclavitud se va dando de distintas formas, ¿verdad? Ya no solamente de una esclavitud física, sino también de una liberación ya personal del pecado, ¿verdad? Y vamos descubriendo en eso mismo que solo Yahvé es el que puede salvar, nadie más puede hacerlo. Entonces, el sentido de la oración, ¿verdad? Es eso, que me ayude a restablecer eso que yo ya no lo puedo hacer. Entonces, para eso, como es un pueblo que necesita ser un pueblo santo para entrar en relación con el santo de los santos, pues entonces se dan los códigos. Nosotros vimos eso, el código de la santidad, el código de la alianza, los códigos que se dan para el culto, para la celebración, para el sacrificio, porque también los sacrificios eran para restablecer la alianza. Y el sacrificio de expiación, que era, pues todos los temas de los sacrificios son un tema muy, muy complicado, muy complejo, que lo debemos de entender y lo vamos a explicar ahorita
pero ya falta otra vez 4 minutos para que se nos acabe, pero esta ya va a ser la última vez. Y antes que se nos termine el tiempo, quiero preguntarles 2 cosas. Bueno, primero, quiero pedirles por favor que en ese librito que les compartí, que por favor lean para la próxima semana de la página 90 a la página 102, me parece, o 100, son 10 páginas que tienen que leer para que capten exactamente como que el punto central de estos 3 temas que ya hemos avanzado. Esa es la primera cosa, que por favor lean de la página 90. Si apuntan por ahí, por favor, para que no se les olvide. ¿De qué libro? Del libro de soteriología que les compartí de los obispos del CELAM. Eso. Y de eso solamente no necesitan hacer ningún trabajo ni ningún resumen, solo la comprensión de lectura para que cuando comparta con ustedes los temas, pues ustedes los comprendan con muchísima facilidad. Y si tienen dudas y preguntas de esa lectura, pues me hacen favor de decírmelo antes de que desarrollemos los temas. Eso sería 1. Y 2, preguntarles si creen que va a ser posible la reunión del último sábado del mes. Si puede ser este mes o si es hasta el otro mes. Que ustedes me digan. Antes de que se termine, tenemos 2 minutitos. Por mí, sí. Licenciada. Perdón, licenciada. A ver. Licenciada, yo este sábado, el fin de este mes, no puedo, fíjese. Este mes no puede. ¿Quién habla? Ana María. Sí, Ana Marina, ajá. Ana Marina, muy bien. Ok, y me encantaría estar definitivamente, licenciada, pero este sábado sí, no puedo materialmente. No, pero no es este sábado, es el otro. Por eso el 27. Sí, ajá. el 27, ok. Sí, no puedo, licenciada. Bueno, entonces y veremos. ¿Y el primer sábado de septiembre, licenciada? Pues veamos, de eso estamos tratando para ver si el primer sábado o el último sábado, donde puedan todos. Lo importante sería que pudiera la mayoría. Ajá. Entonces, a ver qué dicen los demás, a ver. Pues yo cuando los demás digan. Muy bien, Eugenia. Yo si se pudiera, el primer fin de semana de septiembre, yo quería participar el 27, pero tengo que estar en una confirmación de una sobrina, entonces no me da tiempo. Porque ok, entonces veamos, bueno, ya hay 2 ahí que más o menos no somos un grupo tan grande. Entonces sí. Veamos para el primer sábado de septiembre. O si se puede correr para el sábado anterior al 27, pero esa es mi idea, ¿no? Pero lo que pasa es que el anterior al 27 sería este sábado, ya muy cerca, creo yo. Cerca. Este sábado sí no fue. Ya muy cerca, sí, pues. Ya, no, tal vez sería para la primera semana de septiembre. Para mí sería muy bien, pero... Ok, dejémoslo así tentativamente a ver, aquí alguien me está escribiendo, vamos a ver. Laurita dice que ella este sábado, creo yo, el final de este mes, el último sábado de este mes. El 27. El 27. No, también dice que puede ser para el primer sábado de septiembre. Ay, buenísimo.